Bueno, hoy vamos a presentar una obra de Víctor Gripo, que lleva el nombre de Algunos oficios, es del año 1976. Y bueno, y como pueden ver en estas imágenes, la obra consiste en diferentes instalaciones, 5 instalaciones en total, que traen como los elementos y la labor de 5 oficios que vendrían a ser la horticultura, la herrería, eh, la construcción, la carpintería y la picapedrería. Bueno, y ahora vamos a mencionar brevemente lo que es el contexto histórico local y cómo este entendemos que influyó en la creación de esta obra. Obviamente no podemos hablar del contexto histórico y de esta obra sin mencionar el golpe del 24 de marzo de 1976, golpe en el cual lo que se autodenominó como proceso de reorganización nacional interrumpió el orden constitucional vigente hasta ese momento. Obviamente entendemos que siendo que la obra es de 1976 y el golpe es de este mismo año, entendemos que a lo mejor no hay una influencia tan directa o tan puntual en el hecho en sí, pero sí que hay claramente referencias al proceso de inestabilidad política que se vivía en ese momento. ¿Por qué? Porque lamentablemente este golpe no fue el primero, afortunadamente sí fue el último, pero era un contexto social y económico donde se vivía mucha violencia, familias enfrentadas y ese tipo de cuestiones que el autor refleja en su obra. ¿Por qué digo que la refleja? Porque entiendo que el autor fue testigo de lo que era este crimen de violencia y barbarie, y del odio visceral que existía en ese momento en la sociedad y que se tenían ambas facciones en la sociedad, pero que el autor intenta bajar a la realidad y a lo simple, una suerte de anhelo a otra época que vamos a desarrollar posteriormente. Perdón. Creo que el autor baja a la realidad y busca esta simpleza, anhelando esta simpleza en los tiempos tan complejos que se vivían en ese momento. Como valoración personal me pareció muy interesante y creo que el autor plantea el trabajo manual como crítica, es decir, estas obras claramente hacen referencia al trabajo manual y yo entiendo que lo plantea como una crítica o como una suerte de crítica a lo que es el modelo socioeconómico que se estaba tratando de instaurar lamentablemente por la fuerza en América Latina y en Argentina en particular, modelos como por ejemplo el de Martínez de Oz. Bien. Bueno, hablando un poco del contexto artístico local, podemos mencionar a fines de los 60 el cierre del Instituto Di Tella, que sería donde se produjo la obra de Boni que vimos la semana pasada, que eran obras ya hacia fines de los 60 de tipo arte conceptual. Bueno, y en los 70 se funda el grupo CAIC, que entre los cuales, entre los miembros, formaba parte de Gripo, que también continuaron, fue como un nuevo espacio donde se empezó a surgir eh, pues, la cuestión del arte y también se empezaron a reformular todas estas cuestiones sobre el arte conceptual. Acá podemos ver un ejemplo de Zavala del 74 que se llama Argentina empaquetada, eh, pero no en las mismas condiciones claramente que el arte hecho en los 60, ¿no? Ya entraban en juego un montón de otras cuestiones. Bueno, nos pareció interesante también traer a colación una cita de Gripo, hablando sobre esta obra. Bueno, y el artista lo que hace es un poco hermanar a la idea de la obra de arte con la herramienta, ¿no? Y él dice que cuando surgió la primera herramienta, a su vez estaba creando la primera obra de arte. Y bueno, también como mencionaba el compañero, existe en Gripo esta fe hacia otra época en la que el hombre absuelto recupere el amor por los oficios, ¿no? Como los oficios como una alternativa a, a la situación social contemporánea. Bueno, también nos pareció importante mencionar algunas ideas que trae Adriana Lauría en su texto
de la muestra del Malva, que pasan más que nada por el hecho de, bueno, estas obras parecieran ser tareas que están en marcha, es decir, que en cualquier momento podría aparecer el hombre o la persona que las vaya a retomar, ¿no? Lo que para mí, esta ausencia de la persona que las está haciendo, si son acciones a mitad hacer, también es en cierta forma ominosa, no necesariamente aduciendo directamente a los desaparecidos, pero sí a una sociedad que no está permitiendo el lazo vincular más básico que sería la comunidad, ¿no? Bueno, también la autora menciona que son todas tareas de escala doméstica, es decir, esto no es agricultura a gran escala, sino horticultura. Eh, y también, bueno, está esta última cuestión en la que se liga la habilidad manual al arte y estas dos cosas como constructoras de justamente comunidad, ¿no? Bueno, eso sería todo. Les agradecemos, muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias.